Ya, bueno, estamos. Ya. Hola, buenos días. Yo soy Benjamín Bustos y voy a presentar mi examen para el ramo de diseño y análisis de algoritmos. Bien, bueno, empecemos. Mi examen consiste en el ejercicio 5, ¿ya? El enunciado del ejercicio 5 es el siguiente. Considera la secuencia siguiente de claves a ingresar a un diccionario. Y ahí está la secuencia principal, que son estos números, hasta llegar al MB, ¿sí? Donde M es el espacio de la memoria y B es el espacio que usa un bloque. Analiza y compara los órdenes de tamaño de la cantidad de acceso a memoria externa generada por la secuencia de inserciones de estos elementos en estas tres estructuras que son un bit-tree, un hatching extensible y un hatching lineal. ¿Ya? Bueno, el ejercicio es súper simple. Es ver cómo interactúan las inserciones secuenciales en estas tres estructuras usando esta cantidad de elementos. ¿Por qué son MB? Principalmente son MB porque pues explicitar de que la cantidad de datos que estamos ingresando es mucho más que la memoria principal, ¿claro? Por eso es M y B porque eso representa como una cantidad de miles de datos por las veces que se usa por el tamaño de la memoria principal. ¿Sí? Ya, entonces vamos a analizar uno por uno y vamos a ver cómo funcionan cada secuencia de inserción. Primero vamos por el B-tree. Bueno, el B-tree es esta estructura que es un árbol, que principalmente la idea es usar por cada nivel del árbol un bloque entero de memoria secundaria, pues aprovechando de manera más eficaz el tamaño que tienen los bloques, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando vas insertando los elementos en este árbol, lo que hace es que revisa la raíz, dice como, porque principalmente esto está ordenado, ¿sí? Entonces revisa la raíz, busca el elemento más cercano y empieza a buscar para abajo hasta llegar a una hoja y, bueno, si está el elemento, no hace nada porque ya está, y si no está, lo agrega y eso produce como una reconfiguración y bueno, también empieza a ordenar para arriba. ¿Sí? Lo bacán del B-tree es que el nivel que produce el logaritmo b de n, cuando n son la cantidad de elementos totales que tiene el árbol, ¿ya? Entonces, tenemos estas definiciones generales que se usan normalmente para memoria secundaria, que n minúscula, que es la cantidad de bloques que puede usar la memoria principal, y n minúscula, que son la cantidad de bloques que usa la cantidad total de elementos con los que estamos usando, ¿ya? En este caso n es mb, ¿sí? Que era la cantidad de inserciones que vamos a hacer por todos los elementos que tenemos, ¿ya? Entonces, para una inserción en este árbol, como dije anteriormente, lo que se tiene que hacer es buscar la hoja correspondiente a donde tenemos que insertar el elemento, y esto es simplemente buscar como en búsqueda binaria, pero en este caso es como búsqueda en B, y esto, ¿qué se demora? Logaritmo de B de n. Claro, que esa es la cantidad de niveles que tiene que bajar hasta llegar a la hoja. ¿Sí? Entonces, para una inserción, sabemos que es logaritmo de B, a priori es de n, ¿sí? Pero hay una forma más optimizada de usar el árbol B, que es tomando en cuenta la memoria principal, ¿sí? Entonces, desde el inicio, desde la raíz hasta la cantidad de elementos que corresponda a m mayúscula, eso los podemos guardar en memoria principal. Entonces nos ahorramos como entrar a memoria secundaria hasta ese punto. Entonces, en esta forma más optimizada queda que la cantidad de accesos que tenemos que hacer es el logaritmo de b de n partido por m, que es la resta entre lo que se usa de memoria principal a memoria secundaria en hacer los accesos. ¿Ya? Entonces, aquí al final tenemos una secuencia de sumatorias que explica como todo el proceso que hay que hacer. ¿Ya? Como son MB elementos, tenemos que hacerlo MB veces, porque son MB inserciones, ¿claro? Entonces, ¿qué queda? Es la sumatoria del logaritmo de b de n partido en m, ¿sí?
nosotros podemos reemplazar todo esto al tiro y nos queda que es MB partido por M, ¿ya? Porque MB era la cantidad de elementos que tiene el árbol en total. Después simplificamos los M y nos queda el logaritmo de B de B, y eso es 1, claro, como la regla del logaritmo. Entonces una sumatoria de MB elementos. Lo que nos queda que son MB acceso a la memoria secundaria como en promedio y simplificando muchos de los procesos que se hacen, claro, y a nosotros solamente nos importa la inserción. Entonces, para esta primera, queda que son MB e inserciones que tenemos que hacer, como súper simple, ¿sí? Cosa que es muy buena. Después, ahora vamos a pasar al hatching extensible. Bueno, hatching es lo que lo hemos visto siempre, de que tenemos esta especie de tabla, le metemos un elemento, a ese elemento se le pone una llave de hatching, que es la que lo identifica, y queda ahí guardado de manera aleatoria, y cada vez que que uno quiera consultar ese elemento, buscarlo, es constante, ¿sí? Esa es la gracia del hatching, de que es súper bueno. ¿Ya? Entonces, los dos hatching que vamos a ver funcionan a priori como de la manera normal que nosotros sabemos, pero el hatching extensible funciona de la siguiente manera de forma específica. Parte con una hoja de memoria externa y le va metiendo elementos, como un hatching normal. Hasta que llega un punto de desborde que se le acaba la hoja, entonces, ¿qué sucede? Dice como ya. Nosotros en el algoritmo basamos un criterio, en este caso es usar el bit más cercano que corresponde al elemento. ¿Ya? Entonces, lo que hace, agarra la hoja, le aplica este criterio que lo vamos a denominar como h minúscula de i, y le aplica h a todos los elementos para saber cuál es su bit, y después reconfigura en hojas nuevas hijas. Ya donde está, como en el ejemplo, está la hoja H1, que es con todas las que parten en 1, después se va a otra hoja que está donde todos parten en 0, y así se va bifurcando de manera como binaria, ¿sí? Y ahí se van haciendo todas las hojas. Lo ideal de los casos de hatching es que no hayan colisiones, porque hay veces que el criterio de nuestra función puede producir que hayan como elementos que tienen la misma llave, o llaves como muy parecida. Entonces para estos casos de colisión se le agrega más tiempo, pero nosotros vamos a tomar que es un caso ideal y el hatching extensible va a funcionar de la mejor forma posible, que es como usando un valor constante. Entonces, como es constante, cada vez que nosotros queremos insertarle algo, eh, ¿cómo se llama? Va a hacerlo de forma lo más rápido posible, ¿sí? Que eso es uno. Entonces, como son MB inserciones, también queda que son MB acceso a la memoria, ¿sí? Y bueno, tenemos el hatching lineal que funciona de manera casi análoga con respecto a los hatching de manera general, como nosotros lo hemos visto siempre, pero la forma en la que se va llenando es distinta. Sí, bueno, también usa un criterio H en lo que va llenando los elementos usando 2 a la T páginas, que es como una forma binaria de tomar los elementos. Y cuando pasa un caso de desborde, eh, cuando está a punto, el hatching dice como ya, a estos elementos que están asignados en este borde, le voy a agregar una lista enlazada y ahí va a ir guardando los elementos, ¿sí? Hasta que va a llegar a un punto en el que, por bajo otro criterio que nosotros vamos a poner en el algoritmo, que no sé, se demora mucho, por ejemplo, eh, lo que va a hacer, perdón, lo que va a hacer el hatching, va a decir, como ya, se está demorando mucho, entonces vamos a agrandar nuestro espacio de nuestra estructura a 2 a la t más 1. O sea, en pocas palabras, lo va a duplicar. Claro, va a duplicar el espacio y ahí va a decir como ya, ahora tenemos este espacio doble, vamos a empezar a seguir agregando las cosas. ¿Ya? Eh, a priori, la diferencia entre estos dos hatching funciona de la manera de que, por ejemplo, el hatching lineal como que usa menos memoria activa. ¿Ya? Pero a nosotros en este ejercicio solamente nos importan las inserciones. Entonces, debido a esto, nosotros vamos a asumir que también tiene un buen hatching, que no tiene colisiones, y lo que nos importa es que es constante.
Entonces, igual que al interior, la cantidad de inserciones que uno hace son MB, porque claro, si son constantes y asumimos que no tienen colisiones, va a funcionar lo más expedito posible. ¿Sí? Entonces, conclusiones generales del ejercicio, cuando usamos MB, como en promedio, refiriéndonos a que usamos muchos datos, estas tres estructuras funcionan de manera casi análoga, asumiendo como todas las condiciones de idealidad que impusimos anteriormente. Entonces, en general, usar de las tres tiene los mismos resultados en consumos de acceso a la memoria, pero ahí empieza uno a depender de lo que nosotros queremos optimizar. Si queremos usar menos memoria activa, podemos usar el hatching lineal, o si no nos importa, o queremos hacer otro tipo de operaciones que igual son análogas dentro de las tres estructuras, podemos usar cualquiera. Ya, y eso es el ejercicio. Muchas gracias por ver.